5 del libro de Romanos. Continuaremos allí en ese. Estamos todavía aquí en el significado de la crucifixión con Cristo, la vida de la resurrección de Cristo y el caminar en el Espíritu. Hay tres cosas que Pablo nos está enseñando aquí. Bueno, más de tres cosas, ¿verdad? La crucifixión con Cristo, la vida de la resurrección de Cristo, o sea que la vida que tiene el Hijo de Dios después de haber sido salvo en Cristo, y luego el mandato, o sea que no es no es una, por decir, una sugerencia, sino que es un mandamiento de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu o vivir en el Espíritu. Y luego la provisión del Evangelio por el pecado que sucedió. Todo eso Pablo nos ha estado hablando en estos 5 capítulos y ahora vamos a terminar el capítulo 5. Pero antes de empezar vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, en el autor de nuestra salvación, el mantenedor de nuestra salvación, y que también es nuestro Redentor y todo en nosotros, Padre. Te damos gracias por él. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, nos dé a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad espiritual. Yo sé que tú conoces corazones, tú puedes escudriñar lo más profundo de ellos. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a abrir nuestro corazón voluntariamente para que tú nos hables y recibir tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Te pido, Señor, que los bendigas con tu palabra, que tu Espíritu Santo los conforte. Y Padre, también te pido que esta tarde, Señor, que sea algo, Padre, que cuando terminemos de escuchar tu palabra, estar seguros de que escuchamos tu palabra y salir regocijándonos, Padre, de todas las bendiciones que tú nos hablas aquí en estos versículos, Señor. Te doy gracias de nuevo por el privilegio que me das. Y Padre, yo te doy las gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, que es mi Señor y Salvador. Amén. Vamos entonces en el capítulo 5, Pablo continúa. La pasada terminamos en el versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo nos ha estado hablando y como les he mencionado, ¿verdad? Que hemos estado viendo cómo Pablo, más bien el Espíritu Santo por medio de Pablo, está constantemente repitiendo básicamente la misma, no es lo mismo, pero tiene mucha similaridad de lo que hizo Señor Jesucristo por nosotros pecadores y nos recuerda que somos pecadores, nos recuerda que fuimos salvos por su muerte, y fuimos todo lo que obtuvimos por medio de ese sacrificio que él hizo y todo es una recolección nada más de cosas que ya hemos escuchado, pero nunca nos debemos de cansar de escucharlas. Entonces, esta es otra sección del mismo libro. En el versículo 11, Pablo continúa con el tema de lo que recibimos, ¿verdad? El tema de lo que recibimos, aparte de nuestra justificación, recibimos paz, recibimos reconciliación y todas estas cosas que nos ha mencionado. Dice en el versículo 11, aquí sí, como si fuera poco, dice, y no solo esto, o sea que todo lo que nos ha mencionado, que recibimos, pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra reconciliación implica que fuimos restaurados, o sea que estábamos muertos y fuimos restaurados, fuimos hechos ahora sí nuevos
Y esta palabra reconciliación tiene muchas connotaciones de que fuimos hechos nuevos, fuimos reconstruidos, tiene algo que implica una cosa que es, ahora estamos completamente, y aparte de estar vivos, y como les digo, tiene un sinfín de aplicaciones, que nos habla a nosotros de todo esto que nosotros ahora somos. Y dice que en el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí la clave que quiero que entendamos es esta frase, porque todos pecaron. Nadie es excepto. Tampoco los recién nacidos. Y fíjense bien, esto es un poco duro para la mente humana. ¿Okay? Para la mente humana es un poco duro de entender, porque nuestros sentimientos humanos se interponen, nuestros sentimientos humanos se toman, algunas veces toman más prevalencia que lo que Dios dice, nuestro sentir humano, porque donde dice que todos pecaron, no hay excepción, ni los recién nacidos, y ahí es donde viene la parte dura, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que un recién nacido sea pecador? Todos nacimos muertos en pecado, ¿ok? Así de simple, todos nacimos muertos en pecado. Esta verdad bíblica algunas veces, como les digo, tiene dificultad para muchas personas, que humanamente, pensando y sintiendo, hacemos para un lado lo que Dios dice, pero Dios nos dice que todos nacimos muertos. Sin excepción, todos somos pecadores, ¿ok? Y es fácil si entendemos esto, ¿ok? Que somos pecadores no por lo que hacemos o por lo que hicimos. Somos pecadores porque nacimos. El simple hecho de nacer nos hace pecadores porque nacimos muertos en pecado. Entonces, para la mejor forma de explicarlo podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro bisabuelo fue pecador y mi abuelo fue pecador por mi bisabuelo y mi padre fue pecador por su padre, o sea, mi abuelo, y yo fui pecador por medio de mi padre, y así la muerte sucesivamente se nos va pasando a todos. La muerte no es como un apellido que se puede cambiar. ¿Ok? O un nombre. La muerte es algo que somos desde que nacimos. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, si tu padre fue pecador, también tú. Así que no hay ninguna excusa. Y como les digo, ¿cómo es que un recién nacido es pecador? Es pecador. La Biblia muy claramente nos dice, sin excepción, todos pecamos. No hay ninguno que sea exento. En Primera de Corintios 5:21 dice, y por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así es como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Por supuesto, nosotros sabemos todos los que vengan a Él, todos los que sean que hayan venido a él en pecado pidiendo perdón, eso ya lo sabemos, que hayan creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así Pablo nos dice bien claramente, porque así como en Adán todos mueren, no algunos, sin excepción, ahí no hay excepciones, ¿ok? También por él tendremos la oportunidad, por Cristo, la oportunidad de ser vivificados. En el versículo 13 dice, porque antes de la ley, el pecado estaba ya en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes de la ley no había
no se podía acusar a alguien. Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, ¿se dan cuenta que Dios no le dio la sentencia de muerte a Caín por matar a Abel? Nomás lo marcó y le hizo ahí no le dio la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no lo podía acusar de nada, porque no había todavía ninguna ley sobre no matar. ¿Ok? Entonces, pero de todos modos, eso no quiere decir que era correcto, sino que no había la ley todavía. Entonces, cuando la ley vino, fue cuando el humano se dio cuenta que era pecador, porque sin la ley no podíamos nosotros, es como un espejo. Alguien no se puede ver su propia cara hasta que estamos enfrente de un espejo, entonces nos podemos ver la cara, entonces podemos ver quiénes somos. Así la ley no había ley, no había ninguna regla en ese sentido, así que no podía. Pero una cosa sí tenemos que saber, ¿ok? Es de que no, aunque no había ley, éramos pecadores de todos modos. Aunque no hubiera habido ley, éramos pecadores, estábamos muertos en pecado. Había todos, aunque no estaba la ley. Entonces, la ley nada más fue para hacernos saber que éramos pecadores, para enseñarnos el pecado. La ley no nos ayuda para nada. La ley no nos ayuda a resolver nuestro problema del pecado, nada al contrario, nada más nos demuestra que somos pecadores. Nos demuestra que que tenemos un dilema, un problema muy grande, que somos pecadores, que estamos muertos en pecado. Eso es lo único que la ley nos indica, y que no podemos cumplir la ley, que somos inútiles, como dice Pablo. Todos se descarriaron, no hay nadie que pueda cumplir esa ley. Entonces, la ley, como les digo, no nos ayuda para nada, solo nos enseña que somos pecadores. Los 10 mandamientos es todo lo que hace: no matarás, no robarás, no adulterarás, no esto, todos las 10 cosas que nos impiden. Sabemos que todos, en un tiempo u otro, en una forma u otra, violamos eso. Entonces, eso es lo que hace la ley, nada más demostrarnos. Así que antes de la ley éramos pecadores. Después de la ley sabemos en qué pecamos. Esa es la diferencia. Que antes de la ley no sabíamos en qué estábamos, cómo es que pecábamos, pero ahora, después de la ley, ya sabemos qué es lo que es el pecado. En 1 Corintios 15:45, dice la Biblia así, dice 15:45, 1 Corintios 15:45, dice: y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. El postrer Adán es un espíritu vivificante. O sea que la diferencia entre el espíritu de Adán, un espíritu que trae muerte, pero él era ¿cómo dice? Un alma viviente. Jesús es un alma vivificante, o sea, que da vida. El espíritu, el alma de Jesús, el espíritu de Dios de Jesús da vida. El espíritu de Adán trajo muerte, o sea que da muerte. Eso es todo, eso es lo que hace. Entonces Pablo nos está diciendo aquí, nos está enseñando la diferencia en otra forma, que el de Adán trae muerte, el espíritu de Adán trae muerte, el espíritu de Dios de Jesús trae vida. Versículo 46 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ya nos está diciendo, ¿verdad? Adán nació de la tierra. ¿Se acuerdan bien que nació del polvo? Jesús nació, es celestial. Él no nació, así como Adán. Entonces, versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El 48. El terrenal
también los terrenales, o sea que somos de polvo, somos de tierra, y el cual el celestial, también los celestiales. Por Adán somos polvo, por Jesús somos celestiales. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande, lo que hace uno y lo que hace otro, lo que uno nos hizo y lo que nos hizo el otro. En uno somos de polvo, dice versículo 49, dice, y así como hemos llevado la imagen, fíjense bien, así como hemos llevado la imagen del terrenal, ¿okay? Llevaremos también la imagen del celestial. Aquí Pablo nos está aventando una pedradita, ¿ok? O pedradota más bien. Porque dice, así como llevas el terrenal. O sea que, mire, para ponerlo de una forma en que podamos entenderlo, veámoslo de esta forma. El terrenal es esta carne. La gente nos puede ver este ser terrenal, que es de adámico, es el de Adán. La gente dice, así como hemos llevado la imagen terrenal, esta imagen terrenal la gente la puede ver. ¿Okay? Entonces dice, también llevaremos también la imagen del celestial. ¿Okay? Esa imagen celestial también la pueden ver. ¿Saben qué es esa imagen celestial que la gente puede ver? Nuestro testimonio. Eso es lo que ellos podrían ver. Entonces, nuestro testimonio, y Pablo nos está diciendo que así como llevamos la imagen terrenal que todos pueden ver, también la imagen celestial tienen que verla en nuestra manera de vivir, nuestra manera de obrar. Esa es nuestra imagen celestial. Y también, así porque nos dice, también llevaremos la imagen celestial. O sea que ahí tenemos nosotros esa gran, tenemos ese, pues podríamos decir, esa gran obligación de así como llevamos esta carne, que la gente la ve, también tienen que ver nuestra parte espiritual, en cómo obramos, cómo vivimos. Poniéndolo en unas palabras más, sencillas, es nuestro testimonio. También lo tienen que ver. Ese tiene que ser nuestro testimonio espiritual. Entonces, en el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Okay? Que no obstante, reinó la muerte. En otras palabras, estábamos muertos, éramos pecadores antes, ¿okay? Desde Adán hasta Moisés. Éramos pecadores sin la ley, porque Moisés representa la ley, ¿ok? Esa es la marca, el nombre de Moisés representa la marca de cuando vino la ley, ¿ok? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que así en Adán, fíjense nada más, que por Adán es una figura de lo que iba a venir después, pero una figura opuesta, por supuesto. Es una figura opuesta. Y aquí cabe mencionar, ¿verdad? Que hay las muertes, esta muerte de que habla, que nacimos muertos en pecado, es la primera muerte, la muerte espiritual, en la cual todos nacimos, todos somos iguales. Y luego hay otra muerte, la muerte natural, la muerte física, que un día, tarde o temprano, no importa quién sea, también no hay excepción. Todos vamos a caer en la tumba, todos vamos a caer de vuelta a la tierra, los gusanos nos van a devorar, ¿ok? No suena muy apetitoso para hacer hora de lonche, ¿verdad? Pero es cierto, los gusanos vienen, esos mismos gusanos se mueren y se convierten en polvo. Y esto es algo que yo les puedo decir, y yo lo he visto, ¿ok? Lo he visto en carne propia. He visto la gente después de 5 años de muerto, cuando abren el cajón allí donde estaban, ya no hay nada.
Nada más, por ejemplo, si tenían zapatos de hule o de cuero o de plástico, si eran de cuero, ahí van a estar el cuero podrido. Si eran de plástico, van a estar todavía más consistentes que el cuero, ¿ok? Lo único que queda son los huesos, pero la carne se fue. La carne ya nada más queda ahí un polvo, es un polvo que tiene un olor un poquito diferente al polvo natural de la tierra, ¿ok? Yo no sé por qué es, pero es un polvo que no tiene un olor natural de tierra, tiene un olor diferente. Pero esa es la muerte física, ¿ok? Pero esas dos, aún la muerte espiritual con la que nacimos es mala, fea, pero la muerte segunda, la que nos habla en el libro de Revelación del Apocalipsis, es la peor, ¿ok? Ahí está en Apocalipsis 20:14, donde dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, ¿ok? Ahora, fíjense bien, esa muerte, ¿ok? Esa muerte segunda ahí sí es la final, es la peor de todas, por la simple y sencilla razón de que, miren, por ejemplo, en Lucas vemos al hombre rico, al rico Apulón, ¿ok? Que está en ese tiempo, ¿ok? Porque era antes de que Cristo resucitara, estaba viendo a Abraham, ¿ok? Y le pide, Abraham, padre Abraham, manda a alguien que ponga su dedo en agua y me lo ponga en mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas, ¿ok? Entonces ahí nos habla del infierno. Pero esa no es la segunda muerte todavía, porque cuando llega esta segunda muerte ya no va a haber nada de eso. Ahí es donde va a estar Satanás con todos los que murieron sin Cristo. Esa es la segunda muerte y ahí es donde nosotros, yo sé que no pensamos en eso, que un día todas las personas que murieron sin Cristo van a estar acompañando a Satanás en el lago de fuego. Todos los que su nombre no está escrito en el libro de la vida, ahí van a terminar. Y eso es algo aterrador, es algo que nos debe de provocar. Digo, si verdaderamente creemos, si verdaderamente pensamos en eso y verdaderamente tenemos ese amor de Cristo que Cristo nos puso a nosotros, a cada uno de nosotros, de tener amor y compasión por otras personas, nos daría, si meditáramos más en ello, nos daría más no valor, sino nos haría dar el evangelio cuando menos a nuestra familia inmediata, de darle el evangelio, porque uno nunca sabe cuándo va a tomar la persona su último respiro. Y ya una vez que tomas la persona su último respiro, ya no hay segunda oportunidad. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros conscientes de que de esto, y esto no es una fábula, es una verdad. Aunque no la podamos ver o entender posiblemente, pero es realidad. Si nosotros creemos la palabra de Dios, tenemos que verla como una realidad que está enfrente de nosotros y de que nos debe eso de poner a nosotros una necesidad de dar el evangelio a las personas, de dar el evangelio a nuestros seres queridos, porque eventualmente el que muere sin Cristo, ahí es donde va a terminar. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte y nos dice que ahí fueron lanzados todos los que, donde el nombre de Cristo no está, el nombre de ellos no está escrito en el libro de la vida. Y es una realidad. Así como nosotros nos gloriamos en nuestra salvación, nos gloriamos de ser salvos, nos regocijamos en decir, yo soy salvo, Jesús es mi salvador, es mi esto y mi aquello y todo esto. Bueno, igualmente como vimos en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? De que ese primer amor de que nos habla
Ese primer amor es la señal la inicial de que somos salvos. Ese primer amor es el donde al principio tenemos el deseo, y como les dije, unas personas lo experimentan de una forma, otros de otra, unos tienen ganas de llorar, unos sienten un peso que se les levantó, otros sienten deseos inmediatos de correr y decirle a su familia que ya son salvos, de dar el evangelio, diferentes formas, pero ese amor se manifiesta. Ese amor es la evidencia inicial de que somos salvos. Si una persona, y esto lo digo seriamente y no con mucho placer, si una persona nunca tuvo ese primer amor, esa persona nunca fue salva, porque si la persona recibe a Cristo, el Cristo a todos, sin excepción, nos da el mismo corazón de amor que viene siendo el Espíritu Santo, que lo pone en nosotros. Y Jesús habla a los efesios, les dice, estás actuando muy bien, haces esto y aquello, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Jesús estaba seguro que ellos habían tenido el primer amor. ¿Qué es ese primer amor? Es la evidencia inicial de nuestra salvación. Y aunque no lo entendamos, aunque no sepamos qué es, pero ahí está ese amor, ahí está esa evidencia inicial, ahí está ese amor que Dios, sin excepción, pone a todo el que salva, se lo pone. No hay excepción. No sé, si algunas personas piensan, bueno, yo a lo mejor no me puso a mí esto. No, si es salva la persona, esta persona recibió ese amor, ese primer amor, y se manifiesta en diferentes formas, ¿ok? Y por eso lo repito y lo repito y lo repito, y cada vez que tengo oportunidad con alguien, le pregunto, ¿eres salvo? ¿Tienes a Cristo? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Y diferentes formas hago la misma pregunta, pero también me he dado cuenta a través de 40 años que yo creo que el 70% de personas contestan con una respuesta equívoca. Y eso es algo que es muy disturbante, que nada más el 20-30% máximo saben cómo fueron salvos y pueden decirlo. Entonces, eso es una evidencia que la persona, si no sabe cómo decir cómo fue salvo, esa persona nunca fue salva, porque la única forma de una persona que es salva tiene que saber cómo fue salva exactamente, porque nadie llega al cielo por accidente, ¿ok? Entonces, esto es algo para mí como pastor, como su hermano en Cristo, como cristiano, es mi prioridad de mencionar esto, de traerlo al frente todo el tiempo, de que nadie se ha engañado por Satanás creyendo que sí soy salvo sin serlo. Y les digo que esta primera evidencia del primer amor es la manifestación del corazón de que Cristo puso en cada uno de nosotros. Como les digo, unas personas de una forma, otras personas de otra, pero es siempre algo que está allí. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta para que nosotros mismos nos demos cuenta. Y esto no es para desanimar a nadie ni para asustar a nadie, no, sino que nada más para que nosotros mismos, ya sea, si sí soy, si sí lo tengo y tuve ese amor y me he enfriado, pedirle al Señor que to rekindle, de encender esa llama de nuevo que nunca se apaga, ¿okay? Nada más se baja, pero nunca se apaga. Es como la salvación, nunca se pierde, pero sí se baja. Entonces, si ya se bajó, es pedirle al Señor que le vuelva a echar más aceite, más para que prenda más ardiente, que esté más como estaba al principio. Entonces, esa es nuestro deseo cuando estamos enseñando y hablando de la Biblia, que recapacitemos, que pensemos, que evaluemos nuestra propia situación, no la del hermano, la hermana, el esposo, la esposa o el amigo, sino de nosotros mismos. Y esto es algo que aquí viene al caso, porque no podemos hablar del infierno, no podemos hablar del infierno sin
sin considerar el evangelio. El evangelio es la solución, el evangelio es la solución para evitar ese lugar donde va todo el que muere sin Cristo. En el versículo 15 dice así: así también fue el don, mas no como el pecado, porque si por el pecado de muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. ¿Ok? Miren ahí la palabra que Pablo usa: abundó para muchos la gracia. ¿Ok? Abundó para muchos. ¿Por qué usa esa palabra? Dice, no para todos, no dice para todos, sino abundó para muchos, por la simple y sencilla razón de que y él sabe que no todos van a aceptar a Cristo, no todos van a venir a Cristo, no todos van a aceptar el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo, no todos. Entonces, por eso dice que mucho más, la gracia de Dios abundó para muchos, ¿ok? Y el don de gracia por un hombre que es Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios, ahí está, la gracia de Dios está dispuesta, pero no todos van a aceptar. Eso es algo que nos hace ver allí, nos hace ver Pablo en una forma muy, muy clara. En Hebreos 11:13 dice, miren, esto es porque, aquí les voy a leer este versículo porque algunas veces las personas dicen, bueno, ¿y los que estaban antes de la ley, qué pasó con ellos? Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa. ¿Okay? ¿De quién está hablando? De los que murieron antes de la ley, antes de la promesa, de que se diera la promesa. Entonces, los que murieron antes de que viniera Cristo, murieron creyendo en la promesa. ¿Okay? La promesa nunca les llegó, para nosotros ya llegó. ¿Ok? Y nosotros, por eso es que ahora menos nadie tiene excusa, porque la promesa ya vino, la promesa ya se llevó a cabo, el sacrificio ya se llevó a cabo. Entonces ahora menos excusa tenemos. Antes, unos creían la promesa y otros no creían la promesa. Los que murieron creyendo y esperando la promesa son los que fueron salvos. ¿Ok? Y los que murieron no creyendo en la promesa, esas personas son como las que mueren ahora sin Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí en el versículo 16 dice, y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don de muchos pecados para justificación. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo con todo esto en el versículo 16 y 17. ¿Ok? Vamos a ponerlo simplemente con unas palabras simples nada más, ¿ok? Muy cortas. ¿Ok? Por una transgresión trajo o vino la muerte. ¿Ok? Así de simple. Por una transgresión, que es la de Adán, vino la muerte. ¿Ok? Por un acto de obediencia, ¿ok? Por un acto de obediencia sacrificial, vino o trajo la vida. Ese es nuestro Señor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que en el 16 y 17 nos está diciendo con otras palabras, pero es destilándolo, eso es lo que es. ¿Okay? Por una transgresión, todos murieron. Por un sacrificio, del sacrificio de Cristo específicamente, hay salvación. Entonces, en el versículo 18 y 19 van juntos. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán
constituidos justos, ¿ok? Entonces, aquí, como les digo, esto es casi repetitivo, ¿no? Pero son otras palabras. Miren, he estado leyendo comentaristas, tienen páginas y páginas y páginas hablando de nada más de un versículo, ¿ok? Pero no hay necesidad verdaderamente de hablar muchísimo para que podamos entender esto, ¿ok? Somos pecadores por Adán, por Cristo tenemos la vida eterna. Por Adán, allí todos pecamos, por Adán, sin excepción, nacimos muertos y por Cristo tenemos vida eterna. Eso es la esencia de todo esto, que ya sea unas palabras, una ilustración u otra, es la esencia de todo esto. En el versículo, allí en el versículo 20, pero antes de entrar al versículo 20, nada más quiero recordar un punto. Que ahorita en este tiempo presente, no importa dónde vivan, ya sea en California, ya sea en Canadá, en México o en Estados Unidos, no importa, Satanás está reinando, ¿ok? Satanás es el rey, Satanás es el príncipe, es el que controla. Dios, por supuesto, Dios le está dando permiso a él, ¿ok? Él no tiene permiso si Dios no le diera permiso. Entonces, ahorita, en este tiempo, como les digo, no importa dónde vivamos, cada vez que salen a la calle, dense cuenta que están entrando al reino de Satanás, ¿ok? Y no es para asustarnos, sino que para que estemos conscientes que vivimos en el reino de Satanás, ¿ok? Estamos en el reino de Cristo espiritualmente, pero en el mundo salimos y nos ponemos en contacto con el reino de Satanás. Estos dos reinos existen ahorita. El reino de Satanás, que es de la muerte, que vino por medio de Adán, ¿ok? Y luego el reino de la vida, que es de Jesús, para todos los que estamos en Cristo. Y fíjense bien, lo que digo yo, cuando salimos a la calle, ¿ok? Y lo digo esto por una razón, porque si estamos en Cristo, ¿ok? Y estamos en nuestro hogar, ese hogar está en Cristo, ¿ok? Estamos en Cristo. Cuando salimos a la calle, salimos al reino de Satanás. Entonces tenemos que estar conscientes, esto no es para asustarnos, sino para estar conscientes de lo que existe. Y eso no es una fábula, sino que la Biblia nos dice, Pablo nos previene de eso. Pero ahorita no vamos a ir allí, pero tenemos que estar conscientes, ¿ok? De que estos dos reinos existen. El que está en Cristo está en el reino de Dios. Nuestro hogar está protegido. Nuestro hogar está, especialmente si estamos en obediencia, entonces ahí el Espíritu Santo es el que reina, ¿ok? No puede decir, porque Satanás no puede reinar donde Cristo está. ¿Ok? Satanás reina donde no está Cristo. Entonces el mundo está en pecado, el mundo vive en pecado, el pecado es el que reina, entonces ahí es donde Satanás está reinando. Entonces en el versículo 20 dice, y la ley entró para que el pecado abundase. ¿Ok? O sea que lo que dice que abundase es porque antes no se sabía que había pecado hasta que vino la ley, entonces ya se supo que había mucho pecado. Es como ahorita, como el virus que está del COVID. Dice, oh, en Estados Unidos hay muchas personas infectadas. ¿Saben por qué? Porque en Estados Unidos ya van casi llegando a 70 millones de personas que les hacen la prueba, ¿ok? Entonces, por hacer casi 70 millones de pruebas, por supuesto, más personas han salido que tienen el virus, ¿ok? Ahora, en un lugar, por ejemplo, en la India, dicen, en la India no hay tantos, ¿ok? En la India no hay tantos. La India tiene 2 billones de personas con B, billones de habitantes. Pero nada más han hecho como 11 millones de pruebas. Entonces, por supuesto, no han salido más personas que tienen porque no han hecho la prueba. Igualmente la ley, ¿ok?
la ley abundó, el pecado abundó porque la ley vino. Entonces se pudieron dar cuenta que de todo el pecado que había, no es que había ni más ni menos, el pecado ya ahí estaba, pero la ley fue la que se los demostró. ¿Ok? Entonces así es como sucede que este pecado hace que la gracia también, la gracia de Dios, ¿okay?, sobreabunde. Es donde podemos ver nosotros el poder de la gracia, que el pecado es grave. El pecado, la muerte es grave, pero la gracia es más poderosa porque trae vida, y esa vida nosotros podemos gloriarnos. El que está en Cristo puede gloriarse en ella. Dice, entonces, algo pasó también cuando Dios dio la ley, ¿ok? En su misericordia, fíjense bien, en su misericordia Dios, cuando dio la ley, también instituyó los sacrificios, ¿ok? Los sacrificios del sistema sacrificial, más bien. Cuando trajo la ley, que ya se dio cuenta la gente que eran pecadores, entonces ahora ya la puso en su misericordia, y esto no es nada más que la misericordia de Dios, puso un sistema sacrificial para que sacrificaran un animal, y esto también era una imagen de lo que iba a venir después, que sacrificaran un animal una vez al año. El sacerdote, el alto sacerdote, entrara una vez al templo, hiciera un sacrificio por los pecados de Israel por un año. ¿Ok? Esto los aliviaba por un año nada más, pero era nada más por lo que iba a venir después, era una sombra. Pero al mismo tiempo Dios es la misericordia de Dios para que tuvieran paz con él. ¿Ok? Una paz temporaria, pero de cualquier forma era una paz. ¿Ok? Entonces, hasta que viniera el sacrificio final, ahora cuando Cristo hizo el sacrificio último, el único y el último, entonces ahí vino ya la reconciliación. Ya no hay necesidad de hacer esos sacrificios que Dios instituyó cuando vino la ley. Ahora ese sacrificio ya se llevó a cabo, y en la cruz nuestro Señor dice, eres finished, terminado está. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, ya no hay necesidad de nada. Ahora por eso es que la gracia sobreabundó, la gracia. Y nosotros, lo tengo que decir, nosotros, poseedores de esa gracia, los que estamos en Cristo, poseedores de esa gracia, ahora es nuestra obligación de llevar la buena noticia de esa gracia que viene siendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de compartirla. Esa es nuestra gran comisión. En el versículo 21, por último, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Pablo muy claramente nos está diciendo, porque así como el pecado reinó la muerte y sigue reinando hasta cierto punto, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna por Cristo Jesús. Entonces, vivimos en un mundo de pecado, donde el pecado reina, donde Satanás es rey, es el príncipe del aire, dice la Biblia. Satanás es el que está ahorita en control, porque Dios se lo permite, pero está en control. Él es el que está ahorita a cargo, y él es el que todo su reino es pecado, todo su reino es destrucción. Y esa destrucción nosotros no la podemos ver ahorita en una forma como Dios la está viendo, pero Dios está viendo la destrucción que está sucediendo poco a poco, ¿ok? Entonces, esa destrucción que Satanás nada lo puede parar. Lo único que puede uno hacer es sacar a la gente de esa destrucción, sacarlos de allí, que ese es cuando la persona viene a Cristo. Primera de Pedro en 5:8 dice muy claramente, dice, sed sobrios, ¿ok? Y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, el cual león rugiente, anda alrededor merodeando, buscando a quien devorar. Entonces, nosotros conscientes de esa verdad, conscientes de ese gran peligro, conscientes de todo eso, nuestro trabajo ahora es muy claro. Nuestro trabajo es de llevar el evangelio para que salgan cuantos más sea posible de ese reino que ahorita está en control, que es el reino de Satanás. No hay otra forma de poder a otra conclusión a poder de llegar después de escuchar todo esto de Pablo, que nos menciona todos estos beneficios, todas estas bendiciones, todo esto que Dios nos dio, todo esto que somos, todo esto que tenemos, todo esto que Él proveó para nosotros sin merecerlo. Ahora, con ese corazón de amor que nos puso, con ese corazón de amor que cada hijo de Dios posee, con ese mismo corazón debemos de pensar y sentir para poder llevar el evangelio con el mismo amor y con la misma tenacidad con la que hacemos otras cosas. Muchas veces vamos a las cosas, detrás de las cosas del mundo con una tenacidad tremenda, con una ambición tremenda, con un hambre que es inagotable. Igualmente tenemos que tener o más ese deseo de ver otras personas que vengan a Cristo. Ese es nuestro trabajo. La semana que entra vamos a empezar otra sección del mismo libro de Romanos en el capítulo 6, donde Pablo empieza con la defensa de la gracia. Démosle gracias al Señor, oremos. Padre Santo,